Hemos aprendido en estos días que las parábolas son esas herramientas de enseñanzas que usó poderosamente nuestro amado Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esas parábolas el Señor las utilizó para comunicar esas verdades esenciales del ser humano, pero son verdades esenciales en el reino de Dios. Es sobre el reino de Dios que el Señor hablaba cuando enseñaba las parábolas. Enseñaba las parábolas en la vida cristiana a través de esos relatos accesibles y significativos. Y esta palabra parábola proviene del idioma hebreo, fíjense, y cuyo significado es gobernar o dirigir tu vida. Por eso es el que el Señor Jesucristo las usó poderosamente para enseñarnos a nosotros que esas verdades que Él ejemplificaba, esas historias, nos daban a entender qué es lo que verdaderamente es el reino de Dios, cómo es que debemos estar preparados para entrar en el reino de Dios. Entonces, estas parábolas revelaban y revelan la verdad, que buscan genuinamente, fíjense, para todos aquellos que buscan la verdad. Y anteriormente vimos cómo es que el Señor venda los ojos y cierra los oídos de aquellos que tienen prejuicios, que no tienen fe, que no están dispuestos a escuchar precisamente este evangelio del Señor, esta verdad, estas buenas noticias que están llegando a cada uno de ustedes a través de estos medios. No solamente por hermana Aura. Hay tantos siervos y siervas del Señor que están haciendo buen uso de estos medios para que este evangelio llegue a todo rincón del mundo. Entonces, en esta hora, acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, con hermana Aura, vamos a continuar con el asunto de las parábolas en Mateo capítulo 13, nuestra lectura para hoy, nuestra lectura bíblica. Tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Entonces, vamos a ver qué es lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Siempre la leemos en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El verso 24, capítulo 13, verso 24 de Mateo dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aleluya. Cuando nosotros vemos la palabra bueno en la Biblia o buena, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta palabra bueno debe traernos a nosotros, a nuestras mentes, el concepto de lo que es la voluntad de Dios. Porque Dios es bueno. Esa es la bondad de nuestro Dios, característica de nuestro Dios. Entonces, nosotros vemos acá que la semilla manifiesta la voluntad de Dios en una determinada situación. Amén. Y por lo tanto, cuando esa semilla es plantada acá en nuestros corazones, o sea, que somos nosotros la buena semilla. Gloria a Dios. Amén. Bobby Santos, bendiciones. Gloria sea al Señor. Entonces estamos acá que si nosotros somos esa buena semilla, fíjese que debemos, por tanto, dar buenos frutos. Dar buenos frutos. Porque si damos buenos frutos,
es porque verdaderamente estamos alineados con la voluntad de Dios. Amén. Y el verso 25 nos dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino el enemigo. Entonces, aquí encontramos que mientras estos individuos que son fieles, ¿verdad? Hacen buenas obras. Toman esa semilla, la plantan la buena semilla. Mientras ellos descansaban por la noche, bajo el manto de la oscuridad, vino su enemigo. Vino su enemigo. Nosotros debemos entender que este no es un caso aislado. Esto es lo que ocurre cuando nosotros descansamos. Y esto no es que se diga, entonces no tengo derecho a descansar, no tengo derecho a dormir. No. Tenemos que descansar. Lógicamente el cuerpo se cansa. Pero es cuando nosotros descansamos que el enemigo aprovecha. Él viene con las tinieblas. Cuando nosotros no estamos atentos, cuando nosotros no estamos teniendo una actitud diligente, a eso se refiere el descanso. No al descansar del dormir, lógicamente tenemos que dormir, pero tenemos que recordar que el enemigo aprovecha, él viene cuando nosotros estamos descuidados. O sea, por eso le dicen a la iglesia a veces, despierta, iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida, pero no es del dormir físico, de cerrar los ojos y vámonos a la camita un ratito a dormir. No es eso. Es cuando nos está faltando la diligencia, cuando nosotros no estamos atentos a los acontecimientos. Entonces, ahí es donde el enemigo toma ventaja. No hay nada malo con descansar o dormir, pero el enemigo explotará todo lo que él pueda para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. Amén. No nos durmamos, espiritualmente hablando, no nos durmamos. Tenemos que estar atentos siempre a todas las acechanzas del enemigo. El enemigo, sabemos perfectamente que él será condenado. Pero algo que nosotros debemos aprender es que él es muy perseverante. Él no descansa. Él no se rinde, él está comprometido. Y el problema de él es que él está comprometido no con el bien, sino con las cosas incorrectas. Ese es el compromiso del enemigo. Él está muy atento, él es perseverante, él no se rinde. Y si él no se rinde, más atentos tenemos que estar nosotros. Entonces él sembró la cizaña, huyó, se fue corriendo, se fue. Así es como él actúa. Solo hace la travesura, me voy, vámonos, no fui yo. De manera común, ¿verdad? Bueno, entonces, él viene en la oscuridad. Él viene sin ser anunciado. Él viene cuando nadie está mirando, cuando nadie lo está esperando. Él viene y causa daño. Con frecuencia nosotros no notamos el daño de inmediato, pero lo notamos con el tiempo. Entonces así es como trabaja el enemigo. Él se mete sin que nadie lo llame, sin que nadie lo invite. Por eso es que la iglesia, todos los cristianos, tenemos que estar atentos, diligentes, siempre conectados con la voluntad de Dios, sin dormirnos espiritualmente hablando. Amén. Entonces, estas malas hierbas en el futuro empezarán a manifestarse y brotarán. Así es como actúa el enemigo. Hace daño. Hace daño. Tal vez no nos damos cuenta hoy con determinadas actitudes que según nosotros estamos bien, estamos haciendo bien. Mas no nos damos cuenta por estar dormidos de que el diablo ha sembrado esa cizaña en nuestra vida, en nuestra mente y corazón. Y el tiempo lo dirá todo. Por eso es que
se dice que para tomar decisiones hay que pedirle a Dios la dirección, que nos dé sabiduría. Porque a lo mejor ha venido a nuestra mente determinada situación que queremos hacer, queremos obrar en algo, pero no pedimos la dirección al Señor, sino que el enemigo, mientras uno se descuida, viene y te mete una idea en la cabeza y luego te conectas y piensas, oh sí, de verdad, ¿por qué no había pensado en eso? Hace mucho que lo hubiera hecho, pero tienes que darte cuenta que hay alguien que trabaja en la noche, en la oscuridad. Se trae todas las tinieblas y si te descuidas como creyente, te siembra el mal, la cizaña y se va. Y tú ni cuenta te das. Cuando tú te das cuenta, tú estás accionando, estás teniendo una actitud, una conducta que tú no la vas a notar, pero los demás sí te la van a notar. Eso es lo que hace el enemigo. El verso 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La buena hierba creció y dio buen fruto, pero brotó también la mala hierba. Aquí el Señor nos está enseñando un principio que no es bastante difícil de discernirlo. Fíjense que es nuestro trabajo fiel y el fruto que da ese trabajo fiel que nosotros hacemos es lo que produce la atracción del enemigo. Sí. Cuando el enemigo ve que nosotros estamos dando buen fruto, eso lo atrae a él. Esto llama la atención del enemigo. Y cuando nosotros vemos, nos descuidamos y él viene y hace daño. Y se va. Bueno, ahí le dejo esto para que se entretenga, para ver si se ubica en esto que le puse y pierde la visión y ya deja de estar dando fruto. El pensar del enemigo es así. Y es nuestro fruto que le llama la atención. Si hay un cristiano, un creyente, que está dando fruto, que está ganando almas, que los dones están trabajando bien, eso le va a llamar la atención a él. Y te va a llegar por la noche, en la oscuridad, con todas sus tinieblas, si te descuidas. ¿En qué me puedo descuidar, hermana? Si tengo que dormir, es que no se trata de ese sueño. No dejes de orar. No dejes de leer la palabra de Dios día y noche. No dejes de ayunar cuantas veces en el mes tú puedas. Esas son las armas poderosas, las cuales nos muestran que no estamos dormidos. Por eso Él no va a hallar la forma de venir a sembrarnos cizaña. Mientras descansamos, porque tenemos derecho a descansar, aleluya. Es lindo orar, decirle gracias Señor porque se acabó el día, perdónanos si te ofendimos hoy. Y empezamos a hablar con el Señor una hora. Ya nos vamos a dormir tranquilitos, ya nos fuimos con el Señor allá a descansar. El enemigo no tiene ahí oportunidad de cómo entrar. No nos descuidemos. Entonces vamos a ver que acá 2 veces el Señor hablará del enemigo y aquí ya lo mencionó una vez. Más adelante vamos a ver otra vez. Entonces se van a preguntar ustedes, hermana, pero ¿y quién es ese enemigo? Ya sabemos quién es Satanás, que el Señor lo reprenda. El diablo. Debemos nosotros como cristianos saber una verdad bíblica. Una verdad bíblica es esta. Tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo. Él dijo su enemigo. Entonces esto quiere decir que ustedes y yo tenemos un enemigo. Y ese enemigo y principal es Satanás. Ese ser diabólico. El diablo. Ese es nuestro enemigo. Esa es una verdad bíblica que nosotros debemos de tener siempre presente. Y por saber nosotros que tenemos ese enemigo, no nos debemos descuidar. No nos debemos descuidar. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Un asunto muy importante que yo siempre hablo y digo cuando converso personalmente con algunas personas, hermanos, amigos, que se están congregando. Tomemos en cuenta nosotros que si en esa congregación donde nosotros nos estamos congregando, valga la redundancia, si el líder de esa congregación no menciona el día del juicio,
no dice que tenemos un enemigo llamado Satanás, entonces debemos irnos de esa congregación. ¿Sí? Libremente les puedo decir, salgan de ahí y pídanle la dirección a Dios que les ponga en otra congregación en donde verdaderamente les den el buen alimento, les den la verdad del Señor. Porque eso es lo que necesitan nuestras almas. Amén. La verdad, el buen alimento, los buenos pastos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros crecer espiritualmente y dar buenos frutos, los frutos que el Señor quiere de nosotros. Entonces, fíjense que Satanás se regocija cuando la gente se burla de él. Sí, la gente se ríe de él y hace chistes de él sobre la idea de que existe un diablo. Él se ríe. Incluso la gente lo hace como una caricatura. Lo caricaturiza. Le pone cola, le pone cuernos, le pone unas orejas así puntiaguditas, hasta le pone un tridente. Así lo pintan. Pero fíjense que la verdad no sabemos cómo es él. No lo sabemos. No tenemos idea de cómo es la pinta del enemigo de verdad. Pero de que existe, existe. Tenemos un enemigo. ¿Y cómo se llama ese enemigo? Hasatán, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Ese es tu enemigo. Si eres creyente de Cristo Jesús, también es mi enemigo. Tenemos un enemigo. Y tenemos que cuidarnos, ser diligentes, no descuidarnos para que Él no venga a meter su cizaña, a hacernos daño. Y luego se vaya corriendo y no pasó nada. Pero el tiempo lo va a decir. ¿Cuándo? Cuando estén creciendo las dos cosas juntas. Así como lo estamos leyendo acá. Debemos entender que si nosotros no operamos con esa verdad en nuestras mentes, vamos a ser derrotados. Si nosotros vamos a estar operando en el medio del Señor, en el campo del Señor, sin estar pensando de que tenemos un enemigo, inmediatamente nosotros vamos a ser derrotados de una forma muy vergonzosa. Tenemos que tener en mente que hay un enemigo y que el enemigo está al acecho y que ese nunca duerme, ese persevera, ese no se rinde. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Recuérdense que esas son las parábolas, son las herramientas de enseñanza muy poderosas que el Señor dejó para nosotros. Les enseñó a aquellos en aquel tiempo que tuvieron ese privilegio de verlo en esta tierra. Y Él a través de esas parábolas comunicaba verdades esenciales sobre el reino de Dios. Y la vida cristiana a través de relatos que son muy accesibles y muy significativos en la Biblia. Les dije, del idioma hebreo, la palabra parábola proviene del idioma hebreo, que significa, imagínense, gobierno, o sea, el que gobierna tu vida. Y te tienes que preguntar, ¿quién gobierna tu vida? Muy importante. Los versos 27 y 28. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde? Pues, tienes cizaña. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Fíjense qué interesante esto. La Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego es un idioma muy preciso, muy directo y muy fácil de entender. Y por eso es que el Señor permitió, con la ayuda del Espíritu Santo, que se escribiera en ese idioma para un mejor entendimiento. Y acá, el enemigo, la palabra enemigo en griego está así con dos palabras. Echtros, que significa enemigo, y antropos, que significa hombre. Y esa palabra muy famosa cuando estudiamos, ¿ya? De antropología y todo eso viene de antropos, de hombre, el estudio del hombre, ¿verdad? Ahí. Entonces muchas traducciones ignoran esta palabra enemigo, la ignoran. Y con el hecho de ignorar esa palabra, nosotros nos vamos a perder una enseñanza bíblica muy importante. Y lo que nosotros aprendemos es que ese enemigo con frecuencia
Aquí viene lo más importante de hoy. Ese enemigo con frecuencia usa una apariencia humana, bien sea de hombre o de mujer. ¿Qué les parece esto tan importante que estamos aprendiendo hoy? Eso es lo que la Biblia nos está enseñando, que el enemigo se disfraza ya sea de hombre o de mujer, o sea, agarra una apariencia, toma una apariencia de hombre o de mujer. Y nosotros tenemos que entender que hay un enemigo que está trabajando y que con mucha frecuencia utiliza un instrumento humano. Eso lo sabemos nosotros. El enemigo usa un instrumento humano, ya sea un hombre o una mujer, ya sea alguien que nos agrada, algún amigo, quizás alguien a quien jamás hayamos visto. Él la va a usar. A nuestra familia, Él lo va a usar. Sí. ¿Por qué? Porque Él hará cualquier cosa, usará cualquier persona con tal de cumplir sus objetivos. Ya les dije, Él es muy perseverante. Él no se rinde fácilmente. Amén. Entonces, eso es lo que nos están diciendo acá en el verso 28 cuando dice enemigo. Ya saben. Estros, enemigo, antropos, hombre. Y nos dice acá con esto que con frecuencia el enemigo usa a una persona para hacer el daño a los cristianos, sea un hombre, sea una mujer, ya sea un amigo, un vecino, un hermano, un compañero de trabajo, alguien que quizá nunca vistes en tu vida, pero él está muy atento, usará cualquier persona para lograr su propósito en tu vida y en la mía. Y por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Entonces, cuando ellos, las personas acá le dicen, ¿quieres que las arranquemos? Ellos están diciendo, nos desharemos de la mala hierba. Quieren quitar la mala hierba, la quieren arrancar del campo, quieren limpiar, ¿verdad? Quitarla de al lado del trigo. Entonces, quiere decir esto, nosotros vamos a la batalla contra el enemigo. Vamos, pero nosotros debemos aprender cómo hacerlo apropiadamente. Es todo lo que tenemos que hacer. Nosotros queremos quitar la cizaña, queremos quitar el mal que han puesto, pero tenemos que buscar las armas, las formas poderosas que Dios nos da para poder hacerlo. Amén. Miren el verso 29 y 30 para terminar. Dice, Él les dijo, el Señor Jesús les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Acá estamos viendo que hay una separación. Hay una separación que ocurrirá en el tiempo de la cosecha. Al final de esta era. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nos está diciendo que al final de esta era habrá una separación. Él va a elegir, ¿verdad? Separar lo bueno de lo malo. O sea, lo bueno de los malos. El trigo y la cizaña. Aquí no está hablando del rapto. Tengamos cuenta eso. Aquí no se está hablando del rapto. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta que el fin de este pasaje está en el verso 24. ¿Sí? Allí en este verso 24 nos revela el porqué de esta enseñanza. Porque Él nos está dando a entender y a conocer, nos está enseñando lo que es la naturaleza del reino de los cielos. Es solamente conociendo estas verdades es que nosotros podemos estar listos para poder entrar al reino de los cielos. Primeramente, reconocer que somos pecadores, recibir este evangelio, aceptar a Cristo en nuestro corazón y que nuestro nombre se escriba en el libro de la vida. Y de ahí para adelante caminar con Cristo de la mano, que Él ha prometido que no nos dejaría solos. Él no nos va a dejar solos. Entonces, nosotros debemos tener muy en cuenta que hay una diferencia entre el reino de los cielos y el mundo.
¿Cuál es esa diferencia? Con esto termino. Sabemos que en este mundo está el enemigo. Y es aquí donde él está operando, en este mundo. Por lo que estará esta influencia destructiva alrededor de nosotros hasta el final. Hasta el tiempo de la cosecha. Eso es lo que esta parábola nos está enseñando. El enemigo siempre está al acecho. Y él está operando en todo tiempo a nuestro alrededor. Y aquí tenemos que estar mientras Dios nos mantenga acá. Pero va a haber un día en que vamos a ser levantados, ya sea en el rapto o el Señor nos llame a su presencia. Y aunque nosotros no vayamos, los que se queden, siempre van a estar luchando con esas influencias del enemigo. El Señor Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach, está enseñando desde la perspectiva del reino y haciendo una distinción entre el reino de Dios y este mundo. Así que este mundo, cuando estamos actuando en la voluntad de Dios, eso producirá el accionar de Satanás. Él vendrá en contra nuestra. Debemos esperar eso. No nos tenemos que dormir. Tenemos que esperar. Y ya sabemos que no nos vamos a dar cuenta. Él no nos va a avisar por dónde va a venir. Él no nos va a decir de qué forma nos va a atacar. Él viene improvisadamente, sin ser invitado, sin ser llamado. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente siempre. Debemos estar conscientes de eso. Entonces, nosotros no podemos, ¿verdad?, hacer como un arte de magia, chasquear así los dedos y decir, mira, vete Satanás, vete de aquí. No podemos. Eso no va a suceder. Satanás no está atado ahora, pero lo va a estar en el milenio. Amén. Entonces, hasta que ese momento llegue, lo único que nosotros podemos hacer es seguir sirviendo al Señor, seguir trabajando en su obra. Amén. Seguir obrando, seguir dando fruto. Sí, eso es lo único que podemos hacer, porque el enemigo está aquí, está al acecho, está operando en este mundo y siempre va a estar intentando las formas únicas que él tiene para atacarte a ti, para atacarme a mí. Por eso no debemos dormirnos, espiritualmente hablando. No dejemos de orar. No nos quitemos, como dice Pablo en Efesios 6, la armadura de Dios. Continuemos, avancemos, que el enemigo como quiera, por hoy no está atado, pero sí lo van a atar por 1000 años después. Pero ya saben cuándo va a suceder eso. Acá, en esta hora, vamos a continuar nosotros dándole la enseñanza que el Señor nos da a través de sus sagradas escrituras. Así que ya lo saben, el trigo y la cizaña. Sabemos que va a llegar un tiempo en donde el Señor va a separar ese trigo para su granero y la cizaña para el fuego eterno. Es obvio lo que significa. A veces suelen decir, bueno, el trigo somos nosotros, la buena semilla, los creyentes en él, y la cizaña son los de aquel, son los malos. Por eso dicen que él usa a un hombre, una mujer, a cualquier persona para atacarte, para hacerte daño. Pero al final de la siega, el Señor al trigo se lo va a llevar con él para su granero, pero la cizaña la va a amarrar en manojo. Si se dice manojo, ya saben que no es uno, son muchos. Y van a ser quemados. Yo te invito, amigo, en esta hora. Ven a Cristo. Él solo quiere llevarte con Él a un lugar mejor. Yo solo te pregunto a ti, ¿tú crees que este mundo, así como está, así va a permanecer? Te equivocas. Esta tierra un día va a desaparecer. El Señor nos ha dicho que habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva. Entonces, lo único que el Señor quiere es que tú estés en esa tierra nueva. Y ese es el propósito de sus hijos, de sus siervos, cuando predicamos este evangelio. Así que te dejo con esto. Pregúntate si quieres ser parte de la cizaña
o quieres ser parte del trigo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, con hermana Aura. Se te ama y se ora por ti. Que Dios los bendiga. Gracias por los que se quedaron por acá. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.